Como es costumbre, pues solemos empezar nuestras presentaciones con esto que es casi como una declaración de principios de los miembros del Círculo de Estudios, por la generación de una teoría, la construcción de una historia y la producción de un diseño. Y bueno, en esta ocasión lo que les vamos a presentar es un conjunto de reflexiones, como es costumbre también, que se han dado al interior y con los miembros de nuestro colectivo. Y en esta ocasión, pues bueno, le decidimos poner este título, Las peras del olmo, ya que harán en cuenta por qué. Justamente tiene que ver con una serie de características, una serie de rasgos que vamos a explicar un poquito más a detalle más adelante. Y bueno, también nos interesaría empezar con este epígrafe que también es parte de lo que no solamente tiene que ver con el planteo que presentamos el día de hoy, sino con la constitución misma del Círculo de Estudios y lo que se trabaja al interior del mismo. La utopía está en el horizonte, camino 2 pasos, ella se aleja 2 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar. De entrada, nos parece encomiable, nos parece valioso el esfuerzo del departamento por reflexionar a propósito de una de nuestras funciones sustantivas, a propósito de algo tan importante como lo es la investigación, y también nos demuestra que esto es un avance que, como tradicionalmente solía ser en el departamento, el estar a la cabeza, el estar siempre a la vanguardia en términos de la reflexión, pero también nos parece que esto es una oportunidad muy buena para hacer un planteo más a fondo a propósito de las formas de organización del trabajo académico, las que institucionalmente están reconocidas en este momento, ¿no? Pero también sobre el papel de la integración y la vinculación de las 3 funciones sustantivas de nuestra universidad, de la investigación, la docencia y la preservación y difusión de la cultura. Y esto implicaría esencialmente, desde nuestra perspectiva, recuperar algunos esfuerzos concretos de diversos núcleos de trabajo, tanto al interior del departamento como a nivel divisional. Esto en aras de formular y construir nuevas formas integradoras del trabajo universitario, ¿no? Más allá de las ocasiones en las que de repente vemos que hay una preponderancia o hay una visión particularmente orientada hacia alguna de estas, ¿no? Hacia alguna de las funciones sustantivas. En este sentido, nos planteamos la necesidad de una revisión y reformulación de las concepciones de la investigación. Y esta reformulación tiene que ver con diferentes trabajos, con diferentes niveles de concepciones, con diferentes niveles de formulaciones que vemos claramente en nuestro departamento, ¿no? Y esto implicaría también, de entrada, reconocer que hay una profunda crisis del estado de la investigación, ¿no? Lo vamos a explicar también más a detalle. Y en este reconocimiento de una profunda crisis, lo que nosotros planteamos, no como una verdad absoluta, como siempre lo hemos dicho, sino como una manera de caminar, como una vía de transitar hacia el reconocimiento de otros planteos, es que nos tomamos la libertad de presentar esto como una contribución, ¿no? Como una contribución en base a estas reflexiones para la problematización en los campos del diseño. Y bueno, de entrada, lo primero que vemos es que hay una suerte de archipiélagos perdidos. Estos archipiélagos perdidos tienen que ver con una suerte de crisis en los saberes y lo voy a presentar mejor de esta manera para que sea un poco más claro, ¿no? Primero, entendemos que, y lo mencionamos en el trabajo anterior, en aquel que tenía que ver con las reflexiones en torno al concepto de diseño, hay una concepción muy particular y que es parte de la vida cotidiana de todos nosotros y que tiene que ver con esta visión de crisis, ¿no? Con las crisis permanentes en las que vivimos en la actualidad. Y estas crisis, pues, obviamente tienen diferentes niveles. Y cuando reconocemos que hay una crisis en la investigación, esto desde nuestra perspectiva tiene que ver con 2 cuestiones. Una crisis de los saberes en términos generales, en términos de su formulación desde la perspectiva de la ilustración y el enciclopedismo y el positivismo, por un lado como un marco general, y por otro una crisis también institucional. ¿A qué nos referimos? A que por lo menos es para todos sabido que institucionalmente, en términos de la investigación, las instituciones de educación superior se están midiendo en función del tipo de investigación que producen, de los resultados, de los avances, y no solamente esto, sino también en términos de
estas credencializaciones o estas cuestiones de los posgrados y del pedigrí académico, como algunos lo han llamado, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, si tenemos estos dos grandes niveles de crisis, el marco más general que tiene que ver con esta crisis de los saberes, de las clasificaciones disciplinarias que hoy en día persisten y que tienen que ver con su generación en el siglo XV, XVI, XVIII, ¿no? Y que para nosotros son ciertamente un tipo de cadáver del cual se siguen arrancando algunos trozos, ¿no? A propósito de la multidisciplina, de la transdisciplina, de la interdisciplina, ¿no? Sin que alcancemos a comprender que la producción, distribución y consumo de los conocimientos exigen más ahora, mucho más ahora que nunca, en función de estas crisis de las que hablábamos hace un momento, una serie de nuevas consideraciones que van desde una nueva taxonomía hasta distintos enfoques epistemológicos, y en este sentido sería construir nuevas formas o nuevos caminos de construcción del conocimiento. Entonces, para nosotros estas dos crisis, la general, la particular, se traducen en un concepto que para nosotros es fundamental o es uno de los rasgos más explícitos en términos de la investigación en este momento, y en términos marxianos lo llamamos alienación, ¿no? Ahora, ¿con qué tiene que ver con esta alienación? Con un conjunto de pérdidas esencialmente, y estas pérdidas tienen que ver con la pérdida de las articulaciones en un primer momento, ¿no? Articulaciones no solamente en el sentido que comentábamos al principio de los diferentes, de las formas sustantivas de trabajo en la universidad, sino también como una suerte de pérdida en las articulaciones con respecto a la teoría, y también lo vamos a explicar en un momento. Entonces, además de esta pérdida de articulación, tenemos una pérdida en el sentido de la inserción a la totalidad. Esto es, vemos cómo la investigación está volcada más hacia las poéticas, más hacia la obra de autor, ¿no? Está volcada más hacia el interior del campo, pero difícilmente esta interiorización busca una conexión con todas las condicionantes externas o con todas las condicionantes como fenómenos de explicación de mundo que se pueden dar alrededor de un objeto de diseño. Y además de eso, esto también implica que hay una pérdida de sentido de proyecto, esto es una pérdida de la relación con la teoría, ¿no? La investigación y sobre todo su necesidad en el ejercicio del proyecto. Y entonces lo que resulta es que el proyecto se convierte en un mero ejercicio de ensayo o error, en el mejor de los casos, o se convierte también en una práctica de fagocitación, como dice González Lobo. Además de esto, tenemos que hay una pérdida de la capacidad de experimentación que es muy presente, está muy presente en las disciplinas de diseño, particularmente en términos de la arquitectura y del diseño de la comunicación gráfica, porque se asume que las respuestas tecnológicas que el mercado da son las únicas o son las mejores, ¿no? Y entonces esto destierra de alguna manera la posibilidad de experimentar sobre diferentes vías, sobre resoluciones tecnológicas distintas, sobre construcciones o alternativas diferentes que de alguna manera permitirían mejorar las formas de construcción de mundo, ¿no? Entonces, además de esto, no discutimos sobre el papel de la tecnología, ¿no? No tenemos una elaboración en términos de proyecto de si efectivamente esta visión de tecnología asociada con bienestar y asociada con el progreso y con un proyecto civilizatorio en particular, corresponden a los requerimientos que en este momento, en este contexto necesitamos. Por otro lado, tenemos que parte de esta característica de la alienación en la investigación tiene que ver con el encubrimiento, con los mantos encubridores, en donde se encubren por lo menos estas dos ideas. Primero, la preponderancia del papel en la teoría, ¿no? Porque evidentemente para nosotros, y recordando de alguna manera los objetivos departamentales, nuestro objetivo es hacer teoría, no historia. Entonces, en este sentido, consideramos que la teoría es un elemento fundante y de alguna manera cuando hablamos de esta alienación en la investigación partimos de la idea de que hay un encubrimiento sobre pensar en la teoría como un elemento fundante, ¿no? Sobre pensar en la teoría como la referencia, como esta referencialidad teórica que de alguna manera se convierte en el eje orientador de la práctica productiva del conocimiento.
Por otro lado, tenemos también como una tercera característica o como una tercera rasgo, como un tercer rasgo, la banalización de las temáticas. Y digo, ejemplos tenemos a montones, no es el tema ni el momento, pero creo que si volteamos hacia las temáticas que vemos en términos departamentales y divisionales, podremos observar que en algunos casos hay una banalización de los temas, incluso de la profundidad de la investigación, del impacto social, ¿no? Y no solamente de esto, sino también de solidez en el planteo y del desarrollo de las investigaciones. Por otro lado, tenemos como un cuarto rasgo también la inadecuación, que esto tiene que ver con la inadecuación de las formas específicas de producción de conocimiento en los campos de diseño con las formas institucionales, con las que tradicionalmente y como origen de la universidad están dadas para el ejercicio de la investigación y la producción de conocimiento. Y por otro lado, como un último rasgo, la inexistencia de mecanismos desde la perspectiva institucional que permitan la formación de investigadores. Esto, digamos que no tiene nada que ver con esta cuestión que comentábamos al principio de los grados académicos, porque evidentemente algo que hemos visto, y lo hemos visto hasta el cansancio, es que, claro, no en todos los casos, pero que el hecho de tentar o de ostentar un grado académico no implica necesariamente que tengamos un investigador formado, ¿no? Entonces, en este sentido, y como decíamos al principio, considerando estas reflexiones al interior del círculo de estudios, cuando caracterizamos esta crisis, cuando caracterizamos esta alineación en la investigación que de alguna manera está mediada por estos 5 rasgos, entonces entendemos que de alguna manera hay una forma de clasificación tradicional del desarrollo de la investigación en los campos de diseño que es profundamente deudora de otros campos, ¿no? Particularmente de las ciencias sociales, en algunos casos incluso de las ciencias duras, ¿no? De la producción artística, y estas clasificaciones tradicionales en este sentido de la parcialización del conocimiento nos han llevado a entender la investigación desde una perspectiva que desde nuestra visión tiene que replantearse. Entonces, en este sentido, pensamos, el objeto de diseño se ve desde dentro, se ve desde un campo particular de conocimiento, pero se aísla, se desarticula del campo general. Entonces, lo que consideramos es que necesitamos establecer conceptualizaciones nuevas, que no solamente vayan desde dentro hacia afuera, sino que también apliquen a estas dos vías, a observar las condicionantes generales, a observar las condicionantes que fuera del objeto y en un marco mucho más general de explicación de fenómenos del mundo se dan para poderlo relacionar con el objeto en sí mismo. Y en este sentido tendríamos que pensar en voltear el esquema de la ilustración, esto es, no ir solamente de los particularismos hacia afuera, sino tener estas dos vías en donde observamos en ambos sentidos el objeto de diseño. ¿Por qué las peras del olmo? Porque para nosotros, caracterizando la investigación con estos rasgos y otros tantos que están mucho más desarrollados en el trabajo escrito, caracterizando esto, lo que entendemos es que la investigación en este momento nos está dando un tipo de resultados, ¿no? Que serían, digamos, que los propios del olmo. Sin embargo, si queremos que la investigación como tal arroje otros frutos, arroje otras concepciones, arroje incluso una visión epistemológica distinta de la que en este momento hemos construido, tenemos que hacer una suerte de ejercicios, no solamente el reconocer, como decíamos al principio, esta crítica, esta crisis, reconocer que obviamente hay una serie de planteos muy desarrollados en función de la teoría crítica, por ejemplo, que nos habla de este planteo o esta crítica más bien a los saberes tradicionales, a la ilustración y demás, sino que también tenemos que empezar a pensar primero en el diseño y segundo en otros tipos de investigación, ¿no? Y por eso es por lo que nosotros traemos a colación algo que por supuesto no hemos desarrollado nosotros, pero que en lo que estamos avanzando a propósito de esta visión o este intento de voltear el esquema, ¿no? Primero, nosotros entendemos al diseño como una forma específica de configuración y construcción de un segmento significativo del mundo material y simbólico, por supuesto, y esto es algo que también planteamos en el trabajo anterior, pero no solamente es la forma específica, sino también tiene que ver con el proceso de prefiguración, producción y consumo de formas específicas de la cultura, entendiendo evidentemente que el papel del diseñador
no solamente es como consumidor de cultura, sino también es como generador de cultura, ¿no? Y además, como generador y como constructor de estos segmentos significativos que evidentemente tienen también múltiples niveles y múltiples relaciones en términos de choque, contraste, asunción y demás. Y en este sentido, pues bueno, si partimos de esta idea de diseño, que es una definición que de alguna manera hemos trabajado y que hemos reflexionado al interior del colectivo, entonces tenemos que para nosotros la mejor manera de alguna manera voltear esta crisis, voltear este esquema, es a partir de la investigación proyectual, ¿no? Esta investigación proyectual, así como lo planteamos, y obviamente también recuperando planteos de diferentes lugares, de diferentes latitudes, de diferentes esquemas, como pudiera ser las experiencias propias de la unidad Xochimilco, o por ejemplo todos los planteos que se han dado en la UBA, o todos los planteos que se han dado en la Universidad de Palermo a propósito de la investigación proyectual o de la inteligencia proyectual, y con diferentes autores, nos llevan a pensar que la investigación proyectual es una vía factible de recuperación de algunas de estas especificidades de los campos de diseño, ¿no? Puesto que al ser un acto transformador, no solo genera un resultado, no solo genera un objeto de diseño, sino además genera un conocimiento, genera un tipo de conocimiento específico que se configura en una forma de explorar, de reinventar y de construir la realidad. Entonces, en este sentido nosotros entendemos como la investigación proyectual como una forma de construcción de conocimiento, claro, como una entrada también a propósito de los campos específicos para poder trascender de alguna manera a esta interioridad de la que hablábamos hace un momento, ¿no? En torno a estos campos específicos, a estas visiones tradicionales de parcialización del conocimiento y de alguna manera trascender también a estos planteos de la posmodernidad, ¿no? Esta idea de la muerte de los grandes relatos, sino más bien construir nuestros propios relatos desde la perspectiva latinoamericana, ¿no? Entonces, ¿qué pretendemos? Que obviamente desde esta perspectiva de un tipo de investigación que, como dijimos al principio, no es la única, ni tampoco la planteamos como la verdadera, pero sí como la vía a partir de la cual nosotros vamos avanzando en la construcción de nuestras propias generaciones y abordajes teóricos, y que de alguna manera nos permiten generar este conocimiento, pero no solo eso, sino que también nos permiten articular no solamente las funciones sustantivas, porque como muchos de ustedes saben, obviamente parte del planteo del círculo de estudios es en todo momento lograr la articulación de los tres ejes sustantivos, y no solamente en términos institucionales, sino también de alguna manera articular los campos de diseño, articular las disciplinas, de tal manera en que podamos tener una totalidad concreta. Esto es, partir desde el objeto en específico hacia una totalidad, recuperando esta idea, como decíamos al principio, que está perdida en esta lectura que hacemos de la crisis, recuperando esta idea de articulación entre el objeto, entre su totalidad, entre el medio que lo produce, entre el diseñador mismo y una serie de condicionantes que en ciertos momentos dejamos de lado. Entonces, con esto nosotros pretenderíamos de alguna manera develar estos mantos que comentábamos al principio, con los cuales desde nuestra perspectiva se intenta esconder la realidad. Estos mantos que, a propósito del planteo posmoderno, pretenden que de alguna manera dejemos todo a la deriva y entonces pensemos en que no hay otras vías posibles, ¿no? Decíamos, para nosotros la investigación proyectual es un marco explorativo de carácter más general y por supuesto de un carácter explicativo, no constituye una vía única, es una posibilidad que para nosotros es integrada, que es articuladora. Y bueno, de ahí que como una suerte de conclusiones parciales, porque obviamente es un planteo que se está desarrollando no solamente en términos del ejercicio teórico, del ejercicio de reflexión, sino también en el ejercicio práctico, porque como lo hemos comentado en varios foros, entendemos que no hay práctica sin teoría, no hay praxis sin teoría, entendemos en esta idea también de la reformulación teórica, de la recuperación del objetivo departamental, que obviamente la teoría es el elemento fundante que a nosotros nos lleva a elaborar un tipo de práctica, ¿no? Un tipo de práctica que en diferentes niveles está también plasmada en cierto tipo de proyectos,
de los cuales no es el tema el día de hoy, ¿no? Sin embargo, bueno, estas reflexiones no son una verdad absoluta, son un camino a recorrer, una ruta por la cual nosotros estamos transitando, hemos transitado y nos permite generar una serie de reconocimientos y también una serie de planteos para efectos de construir los ámbitos específicos del diseño, que es en términos estrictos lo que nos interesa más, porque estos ámbitos específicos tienen que estar vistos desde nuestra perspectiva, desde la visión latinoamericana del diseño. Y esto nos permitiría tener un reconocimiento y fortalecer uno de los tipos de investigación, que en este caso es la investigación proyectual, como una manera justamente de construcción de otras realidades, de construcción de otras vías que obviamente nos permitan seguir avanzando en este camino de la utopía que nos hemos de alguna manera perfilado, no solamente como proyecto académico, sino como proyecto de vida. Y bueno, atendiendo al tiempo, los 20 minutos, eso sería todo. Gracias.